¿Es la Biblia la palabra de Dios? Sí, no. ¿Qué piensas? ¿Cuál es su respuesta? Saludos y bendiciones a todos ustedes aquí nuevamente con un video más, con la afirmación de que la Biblia no es la palabra de Dios. Desde ya esta declaración o esta afirmación puede ser muy polémica, muy extraña, incluso puede sonar como una herejía. Sin embargo, lo que yo pretendo el día de hoy es acercarle a usted hacia la verdad, hacia el verdadero significado de lo que hoy nosotros llamamos Biblia. En primera instancia, durante muchos años en círculos cristianos, se ha escuchado decir que la Biblia es la palabra de Dios. Pero lo que debemos entender es que esta afirmación simplemente es un dogma. ¿Qué es un dogma? Es una creencia o una proposición tenida por cierta y que nadie debe refutarlo y que todos sus seguidores o creyentes deben aceptarlo. Y cualquiera que no acepte la afirmación o la propuesta puede ser incluso separado, desligado, expulsado y marginado del círculo religioso, cristiano o denominacional al que ha pertenecido, solamente por el hecho de no estar de acuerdo con una u otra afirmación. Sin embargo, vamos a analizar, vamos a explorar el significado de la palabra Biblia. Como ya hemos ratificado y mencionado que lo que se dice y se enseña hoy es que la Biblia es la palabra de Dios. Un teólogo contemporáneo del siglo XX llamado Karl Barth, el cual también es conocido como el príncipe de los teólogos, este hombre hizo una afirmación muy interesante que me llamó la atención la primera vez que yo lo leí hace muchos años, cuando estaba en mi ciclo universitario estudiando teología contemporánea. Él hacía la afirmación siguiente: la Biblia no es la palabra de Dios, es palabra de Dios cuando se encarna en el corazón del hombre. Aunque esta afirmación suena muy hermosa, muy poética, muy especial, Carval termina diciendo que la Biblia sí es palabra de Dios. Sin embargo, como ya les dije, lo que pretendemos aclarar es que el concepto de esta palabra o término que hoy conocemos como Biblia jamás, nunca ha significado palabra de Dios. Así que quédate, no te vayas, vamos ahora a comenzar. Esta palabra Biblia no es una palabra singular, es una palabra plural, que significa libros, escritos, documentos o biblioteca. Mira, te voy a explicar de una manera mucho mejor, así que pon atención, no te vayas, no te distraigas. La palabra Biblia es tomada de la ciudad de Biblos, una antigua ciudad fenicia en el Líbano, la cual era un puerto comercial, y una de sus industrias más importantes era la comercialización del papiro para la elaboración de escritos y documentos en la antigüedad. Esta ciudad llamada Biblos, ¿verdad?, o la ciudad del libro, de esta palabra, de este nombre, se deriva el término biblión. Biblión significa libros, escritos, documentos o biblioteca. Y de esta palabra biblión se tradujo al latín, o ahora como nosotros tenemos en el español, la palabra Biblia. Cada vez que usted menciona la palabra Biblia, su significado no es palabra de Dios, su significado es biblioteca, colección o recopilación de libros. Entonces entendamos el concepto. Biblia no significa palabra de Dios, pero la Biblia contiene las sagradas escrituras. Y esas sagradas escrituras se convierten en palabra de Dios cuando son proclamadas, tal como dijo Rab Shaul o el apóstol Pablo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, las sagradas escrituras se vuelven palabra cuando son proclamadas, anunciadas o declaradas. Y es la Biblia la que contiene estos escritos sagrados. Pero Biblia no significa palabra de Dios, significa
colección o recopilación de libros o biblioteca. Pero decir o afirmar, proclamar o declarar que la Biblia es la palabra de Dios se ha vuelto un dogma, una creencia que no tiene base ni sustento ni siquiera en la misma Escritura. Cuando usted dice vamos a leer la palabra de Dios, puede estar seguro de que cuando abra estos libros, esta biblioteca, se va a encontrar con lo siguiente: con las palabras de Dios, con las palabras de Satán, con las palabras de los ángeles, con las palabras de los demonios, con las palabras de los hombres. Entonces, como decir que la Biblia es la palabra de Dios, o vamos a abrir la palabra de Dios, como que resulta no tan apropiado, ya que, como te he explicado, la palabra Biblia es plural y significa colección o recopilación de libros, en resumen, biblioteca. Así que todos nosotros debemos imitar esa actitud de análisis, de investigación y ese deseo de escudriñar las Sagradas Escrituras. De hecho, cuando usted revisa el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, lo que es Timoteo, lo que es las cartas de Pedro, todas hacen referencia de estos escritos como la Escritura o las Escrituras, excepto en el Éxodo, que encontramos una referencia, encontramos las Escrituras de Dios. Sin embargo, nosotros debemos estar claros. Primero, que la palabra Biblia no significa palabra de Dios, sino que Biblia es una colección o recopilación de libros y es un término general. La diferencia es que esta Biblia que nosotros tenemos contiene las Sagradas Escrituras, no es una biblioteca común y cualquiera. Tercero, estos escritos sagrados, o como les llamamos Sagradas Escrituras, se vuelven palabra de Dios cuando son anunciadas, predicadas o declaradas en la comunidad de personas que tienen el deseo de escuchar el mensaje de Dios. Y quiero concluir con Hebreos 4:12. El escritor de esta carta dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra en el corazón hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y no hay cosa creada que no haya sido revelada ante ella. Así que, estimados amigos y hermanos, que ustedes escuchen y siempre están buscando la verdad, quiero decirle que Dios ama la verdad. El Mesías ama la verdad y nosotros debemos amar la verdad. Así que cada vez que usted tome entre sus manos estos escritos sagrados, los cuales nosotros llamamos Biblia, usted está haciendo referencia a una biblioteca. Pero la diferencia de esta biblioteca es que tiene escritos sagrados. Y esos escritos sagrados, cuando son anunciados, predicados, proclamados, se vuelven palabra de Dios y activa la fe de aquellos que oyen el mensaje de salvación. Bendiciones. Shalom, shalom.